Muy buenas, aquí un video de cómo hacer una fuente regulable de 12 voltios. Muy bien, como he visto hay mucha gente o hay gente que utiliza en algunos casos para poder presentar trabajos utilizó fuentes de computadoras. No está mal, pero se debe saber utilizarla. Pero en esos casos la fuente solo daba 12 y 5. En los circuitos por lo general se usan eso nada más. Pero y hubo también gente que utilizó baterías de 9 voltios, que tampoco está mal. Pero ahora qué pasa si necesitas hacer unas pruebas con diferentes valores de voltaje, de tensión, o sea 5, 7, 9, 12, 15 voltios. Y en esos casos ya una batería o una fuente de computadora no nos serviría. Así que aquí estamos para hacer una fuente regulable de 12 voltios. Muy bien, como pueden observar la imagen, contenemos las fuentes. Por lo general contiene un transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Como todos sabemos, el toma corriente, en mi caso, en mi país, tira 220 voltios. Y para un circuito es demasiado voltaje. Yo solo pretendo trabajar con 12, con 10 o con 9 voltios, no más de eso. En esos casos debería necesitar un transformador que lo que hará es reducir ese voltaje a un voltaje menor con el que pueda trabajar. Bueno, ahí entramos a una gran variedad de transformadores. Podemos tener transformadores de 220 a 12, a 9, a 6, a 15, a 24, a 30. Muchos diversos transformadores. En estos casos queremos utilizar uno que solo nos dé 12 voltios, porque queremos que su voltaje máximo sea de 12. Entonces usamos un transformador que tenga como entrada 220 y como salida 12 voltios. Ahora, una pregunta. Tenemos muchos transformadores de los cuales también existen, por ejemplo, o sea, tenemos transformadores de 12 voltios con diferentes capacidades de darnos corriente. Por ello va el tamaño también. Tenemos transformadores pequeños que nos pueden dar unos 300 miliamperes, unos transformadores un poco más grandes de 1 amper, después tenemos de 3 amperes y así sucesivamente. Como es una fuente de alimentación y no sabemos lo que vamos a alimentar, eso va a depender de cada uno, del usuario, del uso que le den. En casos de circuitos con 555 simples, no vamos a usar más de 500 miliamperes. Entonces pueden utilizar uno de 300, pero bueno, por ahí se pueden quedar cortos para otro circuito. Así que lo más recomendable o un intermedio, un estándar, puede ser de 1 amper. Si no consiguen, bueno, lo hacen más chiquito, no va a haber problema, depende del uso, por eso, depende del uso de cada uno. Según lo que vayan a usar, ponen más o menos corriente, un transformador que pueda darle más corriente o no. Bien, entonces, si usamos un transformador que nos dé 1 amper, que es bastante grande, tenemos que utilice la corriente que sea, tenemos que hacer un puente rectificador. ¿Qué es lo que va a hacer este puente? Va a filtrar el semiciclo de la onda negativa, haciendo que quede solo la onda positiva, por decirlo así. Por ende nos va a dar una onda continua, una tensión continua. En vez de tener alterna, ya vamos a pasar a tener continua, ¿sí? Por ello nos conviene, o sea, para eso están las fuentes, básicamente, para que haga esa conversión de alterna en continua. Bien, ahora, si usamos 1 amper, el diodo debe tener mayor resistencia, o sea, debe ser más grande, una mayor capacidad de soportar la corriente, o sea, potencia. Bien, el tamaño es más o menos mediano, un poquito grande. Piden para diodos, qué sé yo, el 1N4007, que soporte 1 amper. Piden así, lo compran y arman este puente de diodos, puente rectificador. Bien, después del puente rectificador podemos detectar un capacitor electrolítico, que lo que va a hacer que la onda sea aún más, entre comillas, continua. O sea,
va a ser que en vez de se vaya hasta abajo, ahí nomás se genere como un diente de sierra, que lo que va a hacer es que sea mejor todavía la onda, mejor rectificada, por decirlo así. Bueno, después tenemos un capacitor lenteja, ¿sí? Bueno, y aquí podemos encontrar un LM317, que es un integrado, ¿sí? Que esto básicamente lo que va a hacer es que poder regular la tensión. Como vamos a poder observar, el LM317 tiene out, in y add, que sería ajustes, si no me equivoco. Sí, y esas patas están así. El primero sería ajuste, ADJ, el otro sería out y el último in. En este caso, el primero para el circuito, acá debería ir in, acá debería ir ADG y acá el out. Bien, en ADG, sí, vamos a tener una resistencia de 240 ohm que se va a dirigir a la salida, out. Y también tenemos un potenciómetro de 5K que lo que va a hacer es poder regular la tensión. Por otro lado tenemos out, que va a la salida directamente. Y antes de finalizar tenemos otro capacitor electrolítico de 220 microfaradios, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente toda la fuente. Después tenemos la salida, que van a ser los dos pines en donde vamos a conectar nuestro circuito. Bien, cosas a tener en cuenta. En el momento de trabajar con un transformador, acuérdense que estos dos cables que tenemos de entrada van a ir a 220, así que deben estar bien aislados para prevenir accidentes. Bien, eso es básicamente todo el circuito. El montaje es muy sencillo. Ahora mismo no tengo a mi alcance para poder mostrarles, pero les puedo dejar en la descripción el diseño por mí mismo, en donde pueden utilizarlo para armar esta fuente. Básicamente es lo que acabamos de ver, aquí está, pero diseñado para el planchado. Ahora, si ustedes no saben planchar o nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, no tienen a mano una impresora láser, no consiguen papel filmina, cual fuese el obstáculo, por decirlo así, para no poder hacerlo planchado, pueden diseñarlo tranquilamente a mano. Yo les dejo este diseño para que ustedes los bajen, lo copien si quieren a la plaqueta, o lo puedan imprimir en filmina y plancharlo. Aquí está, como podemos observar, aquí sería la entrada del transformador. Tenemos el puente de diodos, el puente rectificador de diodos, 1N4007. Después tenemos el capacitor electrolítico, ¿sí? Tenemos el lenteja. Tenemos agregado un anexo, una resistencia con un LED. Esto lo agregué yo por el hecho de que cuando uno prenda, el LED prenda para saber que están dando la fuente. Una resistencia de 1K, 1,5 para asegurarse, y el LED, el color que les guste. Por lo general yo le pongo un LED rojo. También tenemos el potenciómetro de 5K, como lo vimos anteriormente. Tenemos el integrado. Este integrado yo ya lo ajusté básicamente. Ustedes lo van a poner acá, como están viendo ahora en pantalla, así, por venderse la parte de adelante, así como va. Acá iría el pin 1, el pin 2 y el pin 3. Acá iría entonces, esto sería ADG, esto sería out y esto sería in. Sí. Bien. Y acá tenemos el capacitor electrolítico y la salida que iría a nuestro circuito. Bueno chicos, a continuación les voy a mostrar un video de cómo armé mi fuente, cómo está armada mi fuente, y la comprobación de que esto sí funciona, para que, bueno, les dé un poco de inspiración o le levante el ánimo para que puedan realizar esta fuente. Espero que les funcione, que les vaya bien, les deseo mejores deseos. No es muy complicado, yo simplemente saqué de internet la imagen que les mostré anteriormente
Y, y nada, espero que les vaya bien. Si tienen alguna duda, comentario que me quieran dejar, por ahí no sé, les surgió un problema, si yo los puedo solucionar, les soluciono, no tengo problema en eso. Bueno, nos vemos entonces, hasta la próxima. Buenas, ¿cómo les va? Este video es el anexo al tutorial, a la explicación del funcionamiento de una fuente regulable, en este caso de 12 voltios. Bien, como podemos observar, tenemos varios tipos de fuentes. Por un lado tenemos las fuentes que podemos encontrar en las computadoras. Bueno, en este caso tenemos una fuente armada. Aquí tenemos otra fuente armada que también es regulable. Transformadores. Bueno, en este caso tenemos un cargador de celular que se lo puede utilizar en esta, bueno, no se ve, pero dice 5 voltios. Pero bueno, si vinieron aquí es porque necesitan una fuente que se pueda regular, no una que tenga algo estable, por decirlo así, algo que no se modifica, un valor predeterminado, por llamarlo así. Bueno, en este caso encontraremos este tipo de fuente, que esta fuente fue armada por mí, y a continuación vamos a abrirla y ver cómo está armada interiormente. Así está compuesta nuestra fuente. Aquí podremos identificar el potenciómetro, entradas, hembras, un fusible, un LED. Aquí dentro podemos observar el transformador, un capacitor, otro capacitor electrolítico, un capacitor lenteja, un puente rectificador de diodos, un integrado LM317, resistencia y bueno, cables que conectan a tanto al LED como a las entradas hembra y al mismo potenciómetro. No es nada difícil de hacer, es un circuito muy sencillo, inclusive, que bueno, que ya se mostró previamente, y el montaje tampoco es muy complicado. Lo que sí, un dato muy importante aquí, es que necesitan un transformador. En este caso, como pueden observar, tiene 3 cables mi transformador, de los cuales si conecto los dos azules obtendría 24 voltios, creo, no sé, bueno, tiene una indicación 24 voltios si el transformador fuese de 12, o sea, si por cada cable tirase 12 voltios. Pero bueno, en otro caso, si es de 15, tendríamos 30 voltios con los dos cables. Como yo quería solo 12 voltios, coloqué uno negro y uno azul. Sí, bien. Ahora, si lo quieren hacer con más voltaje, tendrían que cambiar los componentes, por ejemplo los capacitores, que el voltaje de trabajo debería ser mayor para que no se queme. Lo mismo con las resistencias. Bueno, en el caso de las resistencias no. Bueno, los diodos, como pueden observar, son grandes por el hecho de la corriente. Y bueno, también un dato importante que deben destacar de los transformadores, como en este caso este chiquito que vemos aquí, es de 9 voltios, ¿sí? Y 300 mA. Bien, eso tener en cuenta. El transformador de cuántos amperes o miliamperes nos da. Según la corriente, tendríamos que preparar el circuito también. Y también deben tener en cuenta que es peligroso trabajar con tanta corriente. Y a la hora de empalmar, de aislar, que se aísle bien, por el hecho de que son 220 voltios los que entran por esos cables. Sí, datos a tener en cuenta para tener precauciones para no provocar ningún tipo de accidente. Bueno, después estos cables que van a 220 pueden ir con un interruptor para poder prender y apagar la fuente cuando queramos, y con su respectiva ficha de macho para los tomacorrientes. En mi caso son de 220. Bien, también bueno, esta es la fuente básicamente que les enseño con el video a hacer. También pueden hacer estos tipos de fuentes que se consiguen estos tipos de transformadores, ¿sí? No es tan complicado, simplemente ya como el transformador en sí
el que está por el interior, lo hace continua, entonces directamente el puente de diodos se saltea y lo único que se pone son los integrados, los potenciómetros y los capacitores y resistencias respectivas. En este caso tenemos dos integrados por el hecho de que son dos fuentes en una, por decirlo así, o sea que tendríamos dos salidas. Bien, sin más explicaciones, espero que les haya resultado este video, que sea posible su realización. Bien, aquí veremos la comprobación de que la fuente funciona correctamente. Primero que nada, antes de prenderla, vamos a configurar el multímetro en voltaje continuo, 20 voltios. Lo prendemos y procedemos a prender la fuente. Tocamos el interruptor. Podemos observar que la fuente nos está tirando 1 volt, 2, que es el mínimo. Bien, al subir la tensión, vamos a ver cómo el LED se va prendiendo. Por esta fuente tiene un mal diseño, el hecho de que el LED lo puse por equivocación después del potenciómetro, por ende va a tener recién se va a prender recién de que se regule a 2 voltios más o menos. Pero el diseño que yo les pasé a ustedes funciona correctamente. Vamos a ver cómo va subiendo. Hasta llegar a un total de 14,5. Bueno chicos, espero que les funcione. Mucha suerte. Hasta la próxima.